para todos. Entonces, dando continuidad al programa, hablaremos en este momento de cambios degenerativos de las principales articulaciones. Mi asesor para la charla fue el doctor William Prada, que pues ya todos conocemos. Entonces, este es el contenido de la charla. Inicialmente, unas definiciones. Hablaremos de los tipos de articulaciones, fisiopatología de la degeneración articular, características en imágenes diagnósticas, lo que quiere saber el clínico, aplicaciones en inteligencia artificial y unos mensajes para llevar a casa. Entonces, si empezamos con la definición, encontramos que es la degeneración de la articulación sinovial con anomalías patológicas características en el cartílago articular y en el hueso subcondral, que son los que van a dar las manifestaciones imagenológicas y clínicas en el paciente. Entonces, es una patología compleja en donde pues va a tener factores de tipo genético, biológicos y biomecánicos, y la degradación resultante del cartílago y del hueso pues es lo que lleva al paciente a la sintomatología y a la causa o motivo de consulta como dolor, rigidez y discapacidad funcional. Entonces, las características de la osteoartrosis básicamente digamos que van a estar definidas por un estrechamiento no uniforme del espacio articular, formación de osteofitos, con posterior formación de quistes subcondrales y esclerosis ósea. Entonces, básicamente acá damos como un resumen general casi que de toda la charla y pues hablaremos a continuación de lo que es la carga de la enfermedad. Entonces, aproximadamente la prevalencia mundial está, digamos que dado y representada a través de esta gráfica, en donde vemos en color morado a las pacientes femeninas y en color verde a los pacientes masculinos. Vemos que hay mayor prevalencia casi que a partir de incluso los 50 años, que es casi la edad en donde empiezan a haber esos cambios hormonales secundarios a la menopausia. Si ya nos ubicamos hacia lo que son las articulaciones con compromiso en mayor prevalencia, vemos que la cadera ocupa un primer lugar, la mano un segundo y las rodillas un tercer lugar. Entonces, vemos cómo en cada grupo de articulaciones, infortunadamente siempre, digamos que las mujeres son las que van a estar más afectadas, pero si observamos articulaciones como la cadera, pues casi que la equivalencia es muy similar. En otro tipo de articulaciones, pues casi que también es equiparable ese porcentaje de prevalencia. Entonces, si repasamos un poco lo que es la anatomía, recordemos que existen dos tipos de articulaciones en general. Una es la articulación sinovial, que en este caso pues son aquellas que quedan separados por una cavidad y las que van a ser de tipo sólido, en donde pues no hay una cavidad, pero hay componentes que se mantienen unidos a través de tejido conectivo. Si nos ubicamos propiamente hacia lo que son las que están compuestas de tipo sinovial, pues vemos que hay un conjunto de elementos que son los que van a estar comprometidos, unos en mayor, digamos que frecuencia y digamos que desenlaces que en otros, pero en conjunto es como, digamos que esa relación articular que va a estar comprometida. Y acá pues básicamente para repasar el otro tipo de articulaciones que pues van a tener unos cambios también con la edad, pero pues nos vamos a enfocar propiamente en las de tipo sinovial. Entonces, si miramos la fisiopatología, en esta gráfica lo que quiero representar básicamente es, digamos que esa relación entre lo que es el hueso subcondral, la parte del cartílago y esa cavidad articular que compone propiamente la articulación sinovial. Si vemos lo que está sucediendo en la osteoartrosis, vemos que hay múltiples marcadores inflamatorios secundarios a ese mecanismo de degeneración, en lo que básicamente lo que va a hacer es que haya alteraciones en esa superficie o alteración en lo que es esa pérdida de la superficie articular normal, secundario pues a esa activación proinflamatoria que va a estar mediada por múltiples sustancias que lo que van a hacer básicamente es alterar la morfología de ese cartílago, alterar lo que es la parte de la estructura ósea subcondral, que es la que se está viendo comprometido, y ese engrosamiento secundario de esa activación de macrófagos, que es lo que sucede en la enfermedad articular. Y si digamos que trazáramos
Un corte histológico, esto sería como un esquema normal de esa unión que se está generando, y si vemos ya un compromiso por esa enfermedad degenerativa, vemos cómo hay esas alteraciones en lo que es propiamente el cartílago, ese sobrecrecimiento vascular que finalmente va a estar acompañado como de las estructuras nerviosas, y es lo que le va a manifestar al paciente dolor, y esas alteraciones en el hueso, que es lo que pues, vamos a caracterizar en las imágenes. Entonces, esto es un cuadro que traigo, es de un artículo reciente, básicamente resume como la importancia de cada una de las modalidades que tenemos en imágenes diagnósticas. Entonces, la radiografía siempre es como la que ocupa el primer lugar inicialmente, porque hace una visualización directa y fácil de esos cambios del hueso subcondral inicialmente. Va a caracterizar lo que es el estrechamiento del espacio articular y el compromiso del hueso subcondral, y pues nos va a permitir caracterizar bien lo que son los osteofitos, quistes subcondrales y las esclerosis óseas. Algunas limitaciones es que un estudio normal, infortunadamente, no hace un diagnóstico temprano de enfermedad por osteoartrosis, porque digamos que pues no hay digamos, como signos que nos hagan pensar que el paciente está teniendo un compromiso probablemente temprano, sino guiados por la clínica. Con respecto al ultrasonido, digamos que esto toma cada vez más relevancia, porque nos permite una evaluación en tiempo real de lo que es la estructura de la superficie ósea y de la membrana sinovial, y a partir de otras herramientas nos permite como evaluar ese comportamiento de la membrana sinovial que está teniendo en tiempo real. En este caso, pues la limitación es que no evalúa algunas estructuras de tipo profunda, y pues es operador dependiente, como lo sabemos. Con respecto a la tomografía, pues esta proporciona pues una alta resolución y nos va a permitir visualizar mejor el compromiso de estas estructuras óseas y en algunos casos microcalcificaciones del cartílago. En este caso, pues la exposición a radiación pues es una de las limitaciones. Acá ampliaremos un poquito más respecto a algunas modalidades avanzadas que tenemos. En medicina nuclear, básicamente, pues es altamente sensible, porque pues, lo que está evaluando es la parte funcional de esa articulación que está siendo comprometida. Eh, Básicamente, sus limitaciones están en relación al costo, y si miramos propiamente lo que es la resonancia magnética, esta pues es la que nos va a permitir visualizar con mejor detalle lo que son los tejidos articulares afectados en este caso por la artrosis, y digamos que es un método que nos ha permitido últimamente evaluar características de lo que es el cartílago de esa articulación que está siendo comprometida. Entonces, básicamente esta es como la clasificación general de Kellgren y Lawrence. Ellos fueron como los que propusieron esa clasificación casi que general para todo tipo de articulaciones, y es un método común para clasificar la osteoartritis, que está dividida en 5 grados. Y es una clasificación que la usamos desde 1957. Esta fue como la publicación del artículo, y digamos que si uno se pone a revisar, ellos la extrapolan a casi todas las articulaciones que están siendo comprometidas y son de origen sinovial. Entonces, esto es para que pues, la conozcamos. En el grado 0 pues, no hay evidencia de compromiso en la radiografía de osteoartritis. En el grado 1 pues, hay un estrechamiento dudoso del espacio articular y formación de osteofitos. En el grado 2 es una formación definitiva de osteofitos con posible estrechamiento del espacio articular. En el grado 3 hay múltiples osteofitos, estrechamiento ya definido del espacio y otros cambios como esclerosis y posible deformidad ósea. Y en el grado 4, que es el grado más severo, además de todo lo descrito, pues hay una deformidad ósea ya definida. Entonces, en la tomografía, digamos que esta es una de las herramientas que últimamente toma mayor relevancia. Esto es un tag de carga de peso, en donde tiene una evaluación tridimensional y, por así decirlo, de tipo biomecánico de las articulaciones, pues, principalmente de miembro inferior y cadera. Entonces, pues, a partir del peso del paciente estamos haciendo como una evaluación de esa relación articular dependiendo del peso, y pues sería como una evaluación como objetiva de esas estructuras que están siendo evaluadas.
También hay otras herramientas como el tag de energía dual que incluso permite caracterizar algunos de los componentes que pueden estar causando esa enfermedad degenerativa. Y este ejemplo básicamente es una artrografía por tomografía. Si vemos, estamos evaluando lo que es el cartílago articular de la rótula, en donde digamos que no es un estudio muy común, de hecho pues lo conocí fue a partir de la revisión que se hizo, pero la resonancia como que nos aporta un valor importante de ese cartílago, pero este es el gol estándar para evaluar esos defectos del cartílago articular como en este caso. Entonces, digamos que es un ejemplo de un mismo paciente, se tomó digamos que el mismo día, por así decirlo, en donde estamos viendo cómo se observa este defecto a nivel de la faceta lateral y pues la disminución del espesor del cartílago de la faceta medial pues es evidente y se correlaciona con la resonancia, pero si miramos la faceta lateral pues no se observa ese efecto que sí estamos visualizando en la artrografía por TAG y por eso se considera el gol estándar para la evaluación de este tipo de articulaciones. Con respecto a la resonancia, últimamente digamos que se hace una evaluación semicuantitativa basada en los hallazgos en resonancia. Estos son dos ejemplos básicamente como para extrapolar esos hallazgos que observamos en la radiografía y en la resonancia, y básicamente esto se ha hecho como una especie de checklist, por así decirlo, a partir de cada uno de estos trabajos que se han realizado. Básicamente es en la parte de investigación, porque pues la ortoartrosis, principalmente la de rodilla, es de lo que más se investiga hoy en día como para hacer seguimiento del tratamiento que se le realiza a este tipo pues a los pacientes. Entonces es como para que conozcamos que existen como este tipo de herramientas que permiten una evaluación semicuantitativa. Hay otro caso, otras herramientas que permiten una evaluación morfológica del cartílago articular. Esto básicamente lo que permite es hacer una estimación del grosor del cartílago, el volumen, cómo está el comportamiento de esa superficie y el área desnuda y cubierta del cartílago en relación al hueso subcondral. Digamos que se ha utilizado en estudios observacionales y en ensayos clínicos básicamente para hacer el seguimiento y progresión de la enfermedad dependiendo del tratamiento que se le esté instaurando al paciente. Lo otro es la evaluación cuantitativa de la composición del cartílago articular. Y como pues, nos había dicho previamente el doctor Corredor, en las primeras etapas de la osteoartritis lo que se compromete es la pérdida de los glicosaminoglucanos y la alteración de esa red de colágeno, perdón, que conforman normalmente el cartílago articular y ese componente de agua importante. Entonces, estos métodos lo que nos permiten es estimar cómo está comportándose ese cartílago en la articulación que estamos estudiando. Acá básicamente es para demostrar cómo es esa evaluación cuantitativa de la morfología del cartílago articular. Básicamente se hacen como unas planeaciones y lo que hace el software es como dar un estimado de esas características. Entonces, propiamente hablando de la articulación sinovial en osteoartrosis, hay una correlación que me pareció importante que da una característica radiográfica y anatomopatológica en los hallazgos. Entonces, con respecto a la fibrilación y erosión cartilaginosa, pues esto lo vamos a identificar como una pérdida localizada del espacio articular. Cuando hay un aumento de la celularidad e hipervascularidad del hueso subcondral, esto lo vemos representado como esclerosis ósea. Cuando hay intrusión del líquido sinovial o contusión, está representado a partir de los quistes subcondrales. La revascularización del cartílago remanente y tracción capsular es a partir de los osteofitos, y la estimación de la membrana perióstica sinovial representada a partir de osteofitos también, y dependiendo pues de la morfología, lo que son la compresión de trabéculas que pueden estar debilitadas y deformadas, eso es lo que está manifestándose como un colapso óseo, y los fragmentos de superficie osteocondral, que son los cuerpos óseos intraarticulares. Entonces, básicamente acá lo que observamos es cómo es esa distribución de las articulaciones que son un poco más prevalentes en la osteoartrosis como para tenerlas presente. Si entramos ya a lo que es la osteoartrosis de rodilla, pues esta es la más común y es la enfermedad más común de los ancianos. Digamos que está enfocado obviamente a lo que es el tema principal de la charla,
dado que se estima que aproximadamente el 12,5% de los pacientes mayores de 45 años pues ya están padeciendo compromiso por enfermedad degenerativa articular. Principalmente el comportamiento femorotibial medial es el que se afecta con mayor frecuencia, y a menudo la forma más grave es, digamos que es más grave que con respecto a la lateral. Entonces, esta es la clasificación de Keller y Lorenz, básicamente para el compromiso a nivel netamente de la rodilla, en el que en el grado 0 observamos que está preservada esa relación articular y esa morfología tanto del fémur como de la tibia. En el grado 1 lo que observamos es un estrechamiento dudoso articular y una posible presencia de incipiente formación de osteofitos. En el grado 2 lo que observamos son osteofitos ya propiamente definidos y ya hay compromiso de ese espacio articular. En el grado 3, que es un grado moderado, hay múltiples ya presencia de osteofitos y hay un estrechamiento definido del espacio articular con posible deformidad de algunos extremos óseos, y en el grado 4 pues ya es un compromiso muy severo en donde pues ya es evidente cómo está comprometido ese espacio articular de predominio medial. Esto es un ejemplo de la clínica. Básicamente esto fue un estudio, una proyección con carga. Esta fue en posición neutra y vemos cómo cambia dependiendo de ese estrés que le hagamos según la posición de ese espacio articular que lo estamos viendo comprometido. Y este estudio pues nos permitió, a este paciente fue llevado a resonancia y nos permite identificar probablemente con más detalle dónde están esos problemas relacionados con la enfermedad articular de este paciente, en donde pues hay una marcada disminución del espacio articular femorotibial, hay presencia de osteofitos tanto en el aspecto lateral de las facetas y de la parte de los cóndilos femorales, y comprometida la articulación patelofemoral. Respecto a la osteoartrosis en manos, básicamente está muy relacionada con la edad y casi que alcanza una prevalencia hasta el 80% en algunas poblaciones. La pérdida del cartílago, pues en esta sigue siendo como la característica más, digamos que definida del compromiso osteoartrósico, y esta pues la vamos a ver indirectamente relacionada a lo que es la reducción del espacio articular. En este caso, pues sí existen dos clasificaciones. Una es la de Kellgren y Lorenz, que ya hemos hablado de ella, y la otra es la de Kalman. Esta de Kalman fue descrita específicamente para articulaciones interfalángicas distales y digamos que ha tenido más relevancia y a la que últimamente se usa con mayor frecuencia porque tiene, digamos que, más correlación interobservador. Entonces no hay mucho cambio con respecto a la opinión entre varios especialistas. Entonces, pues es la que se sugiere que se emplee al momento de hacer el seguimiento de este tipo de pacientes. Esto fue un artículo en el que básicamente evaluó 235 pacientes con osteoartrosis y 471 controles. Básicamente lo que quería definirse es cómo es la medida de ese espacio articular medido en articulaciones interfalángicas distales, proximales y la metacarpofalángica. Esto se basó en las recomendaciones que hace el Atlas de la Asociación de Cartílago Articular, básicamente, y se determinó o se hizo la correlación de los hallazgos con respecto a la presencia de dolor, nódulos, erosiones óseas y el tamaño de la falange distal. ¿Qué concluyó este estudio? Básicamente que las mujeres en general tienen un tamaño de manos como más pequeñas. Esto hace que pues, tengan un menor espacio articular, y el espacio promedio, digamos que medido a nivel de la articulación interfalángica distal aproximadamente fue de 0,7 y de la metacarpofalángica de 1,4. Y digamos que se hizo una adecuada correlación entre la sintomatología del paciente y estas medidas del espacio articular dependiendo del compromiso. Acá básicamente tenemos un ejemplo de una paciente de la clínica en donde pues, observamos con mayor detalle cada una de esas alteraciones que estamos viendo tanto en las articulaciones interfalángicas proximales como a nivel del carpo. Con respecto a la osteoartrosis de cadera, digamos que esta es la tercera después de la rodilla y la mano,
Aproximadamente el espacio articular considerado como normal es entre 3 y 5 milímetros y valores por debajo de 2 son indicativos de estrechamiento. En este caso, pues la resonancia toma mayor relevancia para la evaluación de lo que son ya otros hallazgos secundarios como derrame articular, sinovitis, lesiones del cartílago del labrum y el compromiso de la médula ósea. Y acá toma relevancia digamos que la resonancia porque pues, es la que nos permite estimar como hallazgos más tempranos de esa alteración de la articulación sinovial que está siendo comprometida por la osteoartrosis. Nuevamente se emplea la clasificación de Kellgren y Lorenz. Básicamente la divide en los 3 grados. La diferencia con respecto a las otras radica básicamente es en el tipo de articulación y en los hallazgos que vamos a encontrar en cada uno de estos. En nuestra institución utilizan la clasificación de Tonis básicamente para dar ese grado del compromiso articular en este tipo de pacientes y esta consta como de 3 grados de cambios degenerativos. En este caso, en el grado 1, pues no hay ningún signo de osteoartritis. En el grado 0, perdón. En el grado 1 hay un estrechamiento leve del espacio articular, ya sabemos la referencia. Hay presencia de esclerosis subcondral de la cabeza femoral y o del acetábulo y hay pequeños osteofitos. En el grado 2 ya hay un estrechamiento moderado del espacio articular, hay pequeños quistes subcondrales en la cabeza femoral y en el acetábulo y hay una pérdida moderada de la esferidad de la cabeza femoral. Y ya en el grado 3, el compromiso más severo, ya es un estrechamiento y obliteración grave de ese espacio articular con presencia de quistes subcondrales ya un poco más grandes, hay deformidad grave de la cabeza femoral. Entonces, este caso pues, se trae como ejemplo porque pues, se tuvo la posibilidad de tener como las 3 modalidades de imagen, en donde probablemente el compromiso mayor en este paciente está siendo hacia las articulaciones coxofemorales de tipo de forma bilateral, en donde si vemos la tomografía, vemos cómo hay esa reducción de ese espacio, cómo hay esa remodelación a nivel del acetábulo e incluso se puede caracterizar también esos incipientes cambios en la cabeza femoral. Y en la imagen por resonancia estamos viendo con mayor detalle cómo está haciendo ese comportamiento de esos cambios que estamos viendo en cada una de las modalidades. Entonces, con respecto a la articulación del tobillo, igual, digamos que no voy a entrar en detalle en la subclasificación. Acá básicamente en el grado 3 sí hay una diferencia y es que esto está en relación a lo que son los osteofitos hacia el malleolo medial y lateral y cómo es el espacio articular que está reducido en un 50%. Y básicamente es una subdivisión que hacen en el grado 3A, en donde hay una inclinación del astrágalo mayor de 2 grados, y en el grado 3B la inclinación que es mayor o igual a 2 grados. Y básicamente pues es como una clasificación ya modificada específicamente para esos cambios a nivel de la articulación del tobillo. Y pues esto también tiene como unas medidas específicas de los espacios que es importante evaluar en un contexto de osteoartrosis. Este cuadro básicamente es como un resumen de esos hallazgos o diagnósticos diferenciales, partiendo de, digamos que, como, criterios como el espacio articular, como la presencia de erosiones óseas, los quistes óseos, esclerosis, la presencia de osteofitos y vamos a ver cómo es el comportamiento en cada uno de los diagnósticos diferenciales para tenerlo presente. Y pues en la literatura y digamos que en el internet existen muchas herramientas que nos permiten de pronto hacer esos diferenciales que en algunos casos cuando nos enfrentamos es un poco difícil recordarlos. Entonces pues acá hay como una manera esquemática de probablemente cómo recordarlos y hacer un acercamiento probablemente más detallado hacia el diagnóstico. Hay muchos casos en donde a pesar de tener las características pueden estar sumadas una o dos enfermedades a la vez, pero digamos que pues, la recomendación que se hace es que se haga como el acercamiento diagnóstico y probable diferenciales que orienten al clínico a un manejo adecuado. Este es un caso de una paciente de una artritis reumatoide. El caso lo traigo como ejemplo básicamente porque teníamos las imágenes de manos, de pies, de la articulación del tobillo y la correlación de una ecografía que se le realizó en las manos.
En este caso, con respecto al valor ecográfico toma mayor relevancia porque hacemos unas evaluaciones de lo que es el comportamiento del Doppler a ese engrosamiento sinovial secundario a la hipertrofia y pues podemos estimar cómo está siendo el comportamiento o el tratamiento del paciente si está siendo probablemente efectivo. Entonces, es un ejemplo para tenerlo presente. Acá es un caso de una osteoartrosis erosiva, donde también tuvimos la posibilidad de tener imágenes de radiografía y resonancia, en donde digamos que fue como el compromiso que estaba teniendo este paciente y acá cómo está haciendo la distribución de esa localización de las erosiones, que es lo que básicamente va a caracterizar el hallazgo en este tipo de pacientes. Y existe una pregunta importante al momento de uno hacer este tipo de reportes y es lo que quiere saber el clínico. Digamos que para esto se hizo como una especie de encuesta en donde se le preguntó al grupo de ortopedia institucional y otro extra institucional, básicamente acerca de lo que esperaban de nosotros del reporte. Entonces ellos, si vemos, es un grupo de ortopedia, fisiatría y reumatología. Todos coinciden en que es importante el espacio articular. Y si vemos todas las clasificaciones, el espacio articular es uno de los criterios, pero no nos dan como un valor. Entonces, probablemente esto es algo en lo que pues, nosotros debemos enfatizar, porque debe ser una medida objetiva. Si de pronto pues, los números a veces no son como de nuestro grado, pero es algo que de pronto les interesa a ellos para hacer un inicio temprano o definir la terapia mejor para el paciente. Importante también para los ortopedistas cómo está la relación anatómica, cómo es el compromiso de otras partes y no pasar por alto detalles que de pronto para ellos son importantes y de pronto uno no los tiene en cuenta porque se fija solo en un primer hallazgo que está relacionado a la pregunta clínica. Para los fisiatras es importante cómo es la funcionalidad de esa articulación y ellos lo estiman mucho con respecto a lo que es el compromiso del espacio articular y periarticular. Ellos incluso decían como quisiéramos que hicieran un detalle de cada una de las articulaciones, pero pues a veces es muy difícil para que ellos lo puedan como correlacionar con la clínica directamente en el paciente. Y importante también establecer el grado de ese compromiso del espacio articular porque ellos hacen terapia de algo que se llama viscosuplementación y eso es importante porque hay casos en donde reportan un espacio normal, ellos van a ingresar y no lo pueden hacer por esta limitante y verifican la imagen y infortunadamente estaba comprometida. Y para el servicio de reumatología siempre es importante las características que orienten diagnósticos diferenciales, pues porque ellos sí, pues ellos están como a la mano de la terapéutica del paciente farmacológicamente hablando y nos hicieron énfasis con respecto a lo que es el uso de la ultrasonografía. Entonces, pues es como un tema en el que ellos están muy interesados y pues obviamente seríamos como un aliado en ese aspecto. En general, una de las conclusiones es que sean como reportes cortos y concisos, que haga uno una respuesta a la pregunta clínica que ellos tienen, que se mejore esa integración con los grupos para que sea un enfoque multidisciplinario que le hagamos al paciente. Y esto es importante porque en algunos casos el ortopedista pues, o los clínicos, secundario a esa demanda de consultas, en algunos casos no tienen tiempo de ver la imagen, solo el reporte. Entonces, infortunadamente, si no se hace o si se pasa por alto de pronto un hallazgo importante y que repercute en el manejo del paciente, pues esto va a influenciar en lo que es el pronóstico que se le pudiera ofrecer de manera más efectiva al paciente. Y pues siempre tener en cuenta que lo hacemos es por un fin. Para finalizar, las aplicaciones en inteligencia artificial, como para estar a la vanguardia de lo que en que estamos en el momento, la rodilla es la articulación que mayores investigaciones tiene en inteligencia artificial y este es un artículo de este año en donde básicamente hizo el uso de una herramienta de inteligencia artificial aplicado en 225 radiografías en 3 centros diferentes, 75 radiografías por cada centro. En este caso, esta herramienta lo que permitió fue mejorar significativamente el rendimiento de la clasificación de la que empleamos para la enfermedad degenerativa. En 6 lectores que emplearon, dentro de esos habían radiólogos junior, senior y ya radiólogos experimentados. Entonces, en este caso, el acuerdo interobservador fue mejor en los radiólogos junior y senior por la ayuda de esta herramienta de inteligencia artificial y pues casi que lograron ponerse todos de acuerdo
superando incluso los lectores de referencia. Entonces, ¿por qué es importante de pronto para Estados Unidos tener esto presente? Porque pues ellos tienen muchos seguros y la clasificación 3 y 4 son los que definen criterio de llevar a reemplazo articular. Obviamente esto eleva los costos en este tipo de pacientes, entonces como para no tener esa, digamos que ese acuerdo interobservador entre probablemente los reportes que tenga un paciente, un radiólogo entrenado o uno que no. Y con esto, pues digamos que puede dar como idea a que este tipo de herramientas siempre obviamente sean como ayuda para poder, digamos que encasillar el paciente en el grado de compromiso articular que tenga. Y ya como mensajes para llevar a casa, pues la radiografía sigue siendo como la herramienta valiosa para establecer cuál es ese contexto clínico y estado actual de la enfermedad degenerativa del paciente. La ecografía pues tiene bastantes herramientas que nos van a ayudar a sumar a establecer ese grado de compromiso que tenemos y pues los avances tecnológicos cada vez brindan mayores herramientas para poder estimar ese compromiso de la articulación que está siendo comprometida y pues importante siempre el manejo integral y multidisciplinario con el fin de que al paciente siempre le vaya mejor y que tengamos un reporte siempre dirigido sabiendo que pues en muchos casos pues es un clínico que está haciendo una pregunta, debemos enfocarlo hacia lo que es lo que él necesita, no pasar mensajes por alto y tener presente que en algunos casos siempre son relevantes de pronto detalles adicionales al informe diferentes a los que está preguntando el clínico. Muchas gracias.